Regresamos totalmente en vivo aquí en Señal Global. Y mire, seguimos con más información porque asegura el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que Europa obedece a Estados Unidos en detrimento suyo. Y justo vamos a hablar sobre este tema y más con el periodista independiente y profesor Jorge Santa Cruz. Él ya está con nosotros con su acostumbrada colaboración y tengo el gusto de saludarlo este día. ¿Qué tal, profesor Jorge Santa Cruz? ¿Cómo está, Víctor? Le agradezco muchísimo la oportunidad. Los saludo a su equipo y a la audiencia. Al contrario, lo escuchamos, profesor. Muchas gracias. Su servidor seguía con detenimiento la pieza que se difundió antes del corte y los lamentos que hacen, por ejemplo, en España sobre la falta de gas. Sí. Pero lo cierto es que aunque el gasoducto Nord Stream 1 está operando a un 20% de su capacidad, ese gasoducto conecta a Rusia con Alemania, Rusia dice que la baja en el suministro de gas natural obedece a una falla en un dispositivo Siemens. Pero por el otro lado, Sergei Lavrov, el canciller ruso, declaró hace muy pocas horas que Europa estaba obedeciendo a Estados Unidos en detrimento de su propia seguridad. Y retomo eso porque efectivamente hay una falta de gas en Europa. Pero Europa, por indicaciones de Estados Unidos, mantiene cerradas las válvulas del otro gasoducto ruso que se conecta con Alemania, que es el Nord Stream 2. Si el Nord Stream 2 estuviera operativo, no habría esta emergencia energética en Europa. Ahora, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Washington, el Reino Unido aseguran que Rusia utiliza el gas como arma política, pero a juicio de un servidor, lo mismo hacen en todo caso las potencias occidentales. Hace unas cuantas horas, Víctor, gentiles amigos, en la Unión Europea se aprobó que los países de Europa Occidental obliguen a un recorte en el consumo de gas. Obliguen, subrayo, y esto va para la población, a que la población baje su consumo de gas. Con esto lo que pretenden es exacerbar aún más los ánimos de la población de Europa Occidental que no está lo suficientemente informada, exacerbar los ánimos en contra de Rusia. Por lo demás, y como el programa se llama Señal Global, hay otras señales que se han enviado, que se envían, que debemos tomar en cuenta, porque su servidor tiene la impresión de que pronto el conflicto en Europa podría trasladarse o podría repetirse en otra parte del planeta. ¿A qué voy? A que todo parece indicar, por lo menos esos son los informes rusos, que ya las tropas de Vladimir Putin controlan no solo el Donbass, sino que también ocupan ya otras provincias como Jersón. Jersón es la que está arribita de Crimea, y Crimea depende de los recursos naturales, el agua, etcétera, de Jersón. Y Zaporizhia. En Zaporizhia está una importantísima planta nuclear ucraniana. Si esto resulta, como dicen los rusos, entonces la guerra podría estabilizarse, es decir, podría pasar de una fase ofensiva rusa a una fase de contención, porque ya tendría el control de las áreas de Ucrania que le interesan, entre otras cosas, por razones de seguridad nacional. Pero
Víctor, gentiles amigos, hoy el fiscal general de Rusia hizo una declaración interesante en el sentido de que los países de la comunidad de estados independientes, esa que se formó después de que desapareció la Unión Soviética, deberían reforzar sus sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque a juicio del gobierno ruso, las ex repúblicas soviéticas corren el riesgo de atentados terroristas, de que entren mercenarios, de que el crimen organizado las desestabilice, etcétera. Y entonces Rusia le pide a las ex repúblicas soviéticas que refuercen su seguridad. Esto, a juicio de su servidor, lo que quiere decir es que Rusia prevé una escalada terrorista, lo mismo en Asia Central que en Georgia y en otras repúblicas que fueron parte de la URSS. La situación está bastante complicada. Y para concluir, perdón que hoy me haya centrado en el aspecto ruso, pero me parece interesante, máxime, que la propaganda aliada pues es abrumante, y no es que un servidor tenga predilección o se incline hacia un bando o hacia el otro, pero el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el mundo ha entrado en una nueva era. Lo ratificó, ya lo había dicho, que la salida de los capitales transnacionales de Rusia, ojo con esto, le da a su país todo el derecho de defender su soberanía. Y que si la tecnología extranjera se va de Rusia, Rusia desarrollará la propia. A ver si es cierto también. El caso es que, y con esto concluyo, a manera de ejemplo, se anunció que Rusia dejará el proyecto de la Estación Espacial Internacional en 2024 para construir la suya, la propia, en 2028. Conclusión, estimado Víctor, si como el discurso ruso va, y si es cierto ese discurso ruso, efectivamente estaremos por entrar ya a un nuevo mundo donde los capitalistas unipolares, al estilo de Biden, de Soros, de Rothschild, de Rockefeller, etcétera, se traten de quedar con América, y que Rusia y China establezcan una especie de dominio en Eurasia y en el Oriente Lejano. Víctor. Así es, profesor Santa Cruz, muchas gracias por su participación muy interesante. Un placer, como siempre. Le envío un abrazo y a la audiencia otro más. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues muy interesante, sobre todo porque otro indicio más de que esta guerra va para largo.